Bienvenidos al Sermón de la Semana en la Iglesia Bíblica Charlotte. Oramos que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y que Dios pueda usarlo para que le conozcas mejor. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en estos dos versículos. Les decía que hace tiempo, ¿verdad?, que estamos estudiando esta carta. Y para hacer un breve repaso, porque hace un mes que no estamos aquí, la carta de Pablo a los Efesios, como la mayoría de sus cartas, ¿verdad?, se componen de dos partes. Es sumamente fácil dividir las cartas de Pablo. Él siempre comienza con una parte doctrinal y luego pasa a una parte práctica. La parte doctrinal nos dice quién Dios es, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué ha prometido. Y la parte práctica es, ok, ahora que tengo esa información, ¿ahora qué hago? ¿De qué me sirve saber que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para que sea su hijo? ¿De qué me salve que tengo todas las bendiciones en los lugares espirituales en Cristo Jesús? ¿De qué me sirve saber que soy que soy salvo por gracia y no por obra? Del capítulo 4 en adelante, Efesios se divide así, del 1 al 3 es una parte doctrinal, enseñanza, teología, y del 4 al 6 es una parte práctica. Hemos navegado ese capítulo 4 y hemos estado en el capítulo 4 bajo este tema, básicamente, el andar del creyente. Y Pablo lo que hace es comparar cómo anda la gente sin Cristo a cómo anda la gente con Cristo. La gente sin Cristo, vamos a tirar algunos versículos nomás, ¿verdad? En el 4:17, dice que andan en la vanidad de su mente, andan en un pensamiento vacío. El 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido, que hay ignorancia, que tienen un corazón duro. Esa es la gente sin Cristo. Que se ha entregado a la lascivia, al pecado, viven como quieren, sin conocer que existe un Dios santo al cual un día van a tener que darles cuenta. Y dice al final del 19, cometen con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. Pero en el 20 cambia. Y Pablo les dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad, dice el 21, le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Y ahí comienza a decir cosas que el nuevo hombre tiene que hacer. Él se despoja de su antigua naturaleza. Él se renueva en el espíritu de su mente. Él se viste con el nuevo hombre. Y después comienzan cosas aún más prácticas que pasamos en ese mes. Al que robaba ya no puede robar más, ahora tiene que trabajar para dar. El que se enojaba, iraos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el 26, ni le deis lugar al diablo. Ahora hay un enojo que tenemos que tener, que es un enojo santo, no ese enojo pecaminoso. Decíamos que el que robaba que no robe, sino que dé. La forma de hablar es sumamente importante. Pablo dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras que tienen que salir, no palabras sucias, no palabras de doble sentido, palabras que ayuden ¿a qué? A edificar a los demás. Era tan importante la forma de hablar que pasamos 2 domingos, porque nuestra forma de hablar puede constritar, puede entristecer, puede apagar el Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 30. Dice que no podemos quitar, o tenemos que quitar de nosotros amargura. Versículo 31, enojo, ira, gritería. Y por el contrario, tenemos que ser benignos, misericordiosos y perdonantes. Pablo lo que está haciendo es un contraste. En base a lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, que ahora estamos en Cristo. Ahora nosotros podemos vivir este tipo de vida. Ahora llegamos a nuestro capítulo 5, y comenzamos con este versículo, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada vez que vamos a estudiar un texto tenemos que poner atención a lo que dice. Hay partes de la oración que son importantísimas. Cuando usted mira un texto, cuando mira un pasaje, ¿qué tiene que buscar primero? Bueno, tiene que hacerse primero 2 preguntas grandes, ¿verdad? ¿Qué dice, de qué está hablando y qué dice acerca de lo que está hablando? Y siempre cuando vamos a buscar la acción, tenemos que buscar los verbos. Ahí hay 2 verbos que marcan la acción. Y si tienen el boletín, hasta los puse más grandes. Sed imitadores de Dios. Y el segundo es andad. Esos 2 verbos nos ayudan
a darle contexto, a ver lo que Pablo quiere decirnos de cómo este nuevo hombre debe andar. El primer punto está claro en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Este nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que este hombre ande en ellas, Efesios 2:10, tiene que ser un imitador de Dios. Y lo segundo es que tiene que tener un andar. Cuando usted lea andad en la Biblia no es caminar, andad referente a estilo de vida. Tiene que tener un estilo de vida en amor, tiene que vivir en amor, tiene que ser una característica. Entonces tratamos de estudiar los verbos para entender un poco más de lo que nos dice y vemos que el primer verbo ahí, sed, es un mandamiento. En griego la palabra es ginomai, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es algo optativo, no. Pablo está diciendo, hey, que si quieren sean imitadores, si no quieren no. No, les está diciendo, esto es algo que tienen que hacer, quiera o no quiera. Es un mandamiento. Ahora vamos a parar un segundo ahí, ¿verdad? Porque Pablo nos está diciendo, sed imitadores de Dios. Está como complicada la cosa, ¿verdad? Está bien difícil ser imitador de Dios. La palabra mimetes la íbamos a mencionar más adelante, de donde viene mimo, de donde viene mímica, imitador. Es alguien que copia, alguien que hace lo mismo que otra persona, ¿verdad? Es divertido ver cuando uno tiene 3 varones cómo se van copiando, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacía Lucas ahora las hace Matías y Samuel hace todas esas más algunas otras más. Nosotros siempre buscamos imitar. Y es algo que está en nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y si no estamos en los caminos del Señor, las personas que buscamos imitar, las personas que queremos seguir, nuestros referentes, ¿verdad? Son personas que vemos, que admiramos, que queremos hacer o actuar o ser iguales a ellos. En el plano espiritual eso no cambia, con la diferencia de que es un mandamiento, tenemos que ser imitadores de Dios. Pero es un mandamiento casi imposible de cumplir. Mire lo que dice Job. Job dice en Job capítulo 11, versículos 7, 8, a forma de pregunta, para que veamos qué difícil es comprender, entender y tratar de actuar como Dios. Job capítulo 11, versículos 7 y 8 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Wow, acá nos ponen un entredicho, entonces la Biblia está mal. Entonces Pablo nos está pidiendo que hagamos algo que en realidad no podemos hacer. En parte sí y en parte no. Pero vamos a ver que si Dios nos manda a ser imitadores es porque en ciertos aspectos podemos imitar. Es un llamado, es un mandamiento. Les decía que ahí viene la palabra imitadores, de donde viene mímica, mimo. Es alguien, acá tenía mejor la definición, es una persona que copia y reproduce las características específicas de otras personas. Como cristianos, tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar las características de Dios. Sobre todo el amor, por eso aparece 2 o 3 veces la palabra amor. Ahora queda más que claro que nosotros como criaturas creadas, no podemos imitar a nuestro Creador en todo, ya que es imposible para la criatura ser igual al Creador. Un paréntesis. Eso es uno de los grandes problemas que hay hoy en día, ¿verdad? Queremos ponernos en el lugar de Dios. Queremos hacer a veces las cosas que Dios hace, ¿verdad? Queremos solucionar cosas en la vida que solo Dios puede solucionar. Queremos luchar, queremos salir adelante en nuestros propios medios sin reconocer de que nosotros no somos dioses, de que tenemos un Dios que sí es Dios y que está por sobre todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de esto, y para clarificar un poco de cómo ser imitadores, nos ayudaría un poco, ¿verdad?, a conversar sobre los atributos de Dios. El atributo es una característica, una cualidad que Dios tiene, pero que se manifiesta perfectamente en su persona, ¿verdad? Por ejemplo, Dios no tiene algo de amor. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. No tiene parte, es. Dios no es que tenga luz, Dios es luz. Él no tiene cierto poder sí y cierto poder no. Él es todopoderoso. Él no está en algún lugar o sabe algunas cosas, es el omnipresente y omnisciente. Él sabe todas las cosas. Salmo 137 lo describe con claridad. ¿Dónde me voy a esconder de ti, Señor? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy abajo, ahí estás tú. A donde sea que yo vaya, tú estás ahí. Ahora, cuando hablamos de atributos, que este es un término más teológico, más estudiantil, pero nos va a ayudar a entender.
Los dividen normalmente, y es una división que no es perfecta, pero que ayuda a entender. Los atributos, las características de Dios. Recordemos que estoy explicando los atributos para que entendamos qué es lo que tenemos que imitar de Él y después podamos aplicarlo a nuestra vida. Los atributos se dividen en dos, atributos comunicables y atributos incomunicables. Los comunicables son aquellos que de cierta manera Dios comparte con su criatura, los comunica con otros. Los incomunicables son esos que son exclusivos para Él. Por ejemplo, Dios es eterno, eso es incomunicable, nosotros jamás vamos a llegar a la eternidad. Sí vamos a vivir para siempre, pero nosotros fuimos creados en un punto. Dios es eterno, pero Él no tiene principio, no tiene final, Él es. Dios, por ejemplo, es inmutable, nosotros cambiamos constantemente de parecer. Son atributos, Él es omnipotente, tiene todo el poder, nosotros no. Son atributos que no son comunicables. Pero hay otros que son comunicables, y yo creo que son esos en los que hay que enfatizar para poder parecerse a Dios, como por ejemplo el amor, la misericordia, el perdón, la justicia. Porque de cierta manera nosotros podemos manifestar amor. Estoy seguro que muchas veces podemos manifestar más amor del que damos. De alguna manera nosotros podemos ser misericordiosos, podemos ser justos, podemos perdonar. Estos son la clase de atributos que Dios quiere que nosotros imitemos en Él. Es una buena costumbre cuando usted agarra su Biblia y la marca, y márquela. Y cuando dice algo de Dios, y la Biblia dice Dios es bueno, márquelo. Porque si dice Dios es bueno, es que no hay maldad en Él, que todo es bondad. Si la Biblia dice que Dios es perdonador, es porque Él perdona. Y no perdona poquito, Él perdona todo. ¿Para qué Dios nos dejó su palabra? Para que le conozcamos a Él. ¿Para qué estamos acá esta mañana? ¿Para salir con más información? Hoy aprendí que son atributos comunicables, incomunicables. No, venimos acá a conocer al Dios de la Biblia. Venimos acá a aprender lo que Él es para poder actuar conforme a lo que Él nos pide. Y si lleva algunos años caminando con el Señor, sabe que no es fácil, que hablar, predicar, enseñar y vivir lo que Dios espera de sus hijos nos va a traer problemas, nos va a traer dificultad, pero en el camino largo, dijeran los americanos, en el long run, es lo mejor que te puede pasar. Entonces vemos que estos atributos son comunicables, ¿verdad? Haríamos muy bien en repasarlos, en evaluarnos. Dios es así. ¿Cómo estoy yo siendo? Dios es amor, estoy manifestando amar. Dios ama, amo como Dios ama. Dios perdona, amo como Dios perdona. Y anoté unos ahí porque son muchos. Pero si ven el bosquejo y vamos siguiendo, ¿en qué podemos imitar? Y puse en su amor. Lo primero que podemos hacer es imitar a Dios en su amor. ¿Cómo no imitar a Dios en la forma que Él ama o tratar de amar de la misma manera si al final la forma en la que amamos es lo que realmente demuestra que somos cristianos? En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, el apóstol Juan dice, bueno, es Cristo hablando, él lo escribió, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mandamiento a orar, llamado a imitar, a amar. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandato imitar a Dios en la forma de amar y después vamos a ver que aunque es difícil, sí se puede, ¿verdad? Pero es un mandato, es la forma en la cual la gente ve que somos diferentes. Si en el mundo no hay amor, en la iglesia tiene que haber amor. Si en la familia en general no hay amor y está formada por personas egoístas que buscan su propio bienestar, en la familia en la cual el Señor reina, no puede ser así, tiene que haber amor. Es un mandamiento. No expresar este amor, ojo, no expresar este amor es una clara muestra de que no conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Entiende lo que este versículo dice? Que si una persona que profesa ser creyente no ama, no tiene esta característica en su vida, en realidad no conoce a Dios. Porque si conoce al Dios que es amor, va a amar y lo va a tratar de hacer
de la manera en la que Él lo hace. Cuando hablamos de amar, ¿verdad? Qué difícil es amar como Dios ama. Es imposible si no fuera en el poder de su Espíritu. Es imposible. De hecho, Romanos 5 dice que podemos amar porque Él derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque amar de la manera que Dios ama es amar incondicionalmente. Es amar sin importar la persona que tengo enfrente. Es sin importar si la persona que tengo enfrente merece que yo la ame o no. Es amar a la persona que tengo enfrente sin importar lo que la persona que tengo enfrente me haga, me diga o me vaya a dar en respuesta. Porque es verdad que es fácil amar a los que nos aman. ¿O no? Por supuesto que sí. Cuando alguien te ama, te quiere, te cuida, te protege, te da todo, es fácil amarlo. Pero que cuando el objeto del amor está continuamente en rebeldía contra ti. Cuando hace todo lo que tú no quieres que haga. Cuando hasta parece que se levanta en la mañana pensando qué puedo hacer hoy para amargarle el día a la otra persona. ¿Verdad? Que ay no. No. Ahí es cuando hay que mostrar el amor. Y de vuelta, eso es algo que tiene que ser una característica en los creyentes. Es algo que tiene que primar en nosotros. Tenemos que amar de esa manera. Si queremos ser imitadores de Dios y es un mandamiento, es algo que tenemos que imitar. Ahora el tiempo es de reflexión, también estoy amando de esa manera. O estoy amando solamente a los que me convienen. La Biblia dice que tengo que amar sin mirar a quien tengo enfrente. Ahora otra cosa en la que podemos imitar a Dios, mi meta es que podemos ser imitadores, es en el perdón. Mire cómo perdona a Dios. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Debe ser que el pastor era muy pecador o es muy pecador, por eso me encanta este versículo. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras inequidades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ves cómo Dios perdona? A mí me gusta hacer cuando hago esta ilustración. Yo cuando era chiquitito me encantaba mirar Jacques Cousteau. ¿Quién se acuerda de quién era Jacques Cousteau? Oh, ¿qué estamos? Parece que soy el único viejo. Bien, gracias. No era el único que miraba Jacques Cousteau. Yo me acuerdo que era chiquitito y Jacques Cousteau ya era viejito, así que teníamos buenos años. Pero ¿se acuerdan que tenía esa cosa del batiscafo? ¿Se acuerdan del batiscafo? Que era como una cosa redonda y él se metía adentro y lo tiraban en lo profundo del mar. Y a mí siempre me llamaba la atención, ¿verdad? Porque cuando recién ponían el batiscafo en el agua y caía y mostraban la cámara y se veía un poco de luz y la luz iba bajando, la luz iba bajando, la luz iba bajando, la luz iba bajando, hasta que quedaba en completa oscuridad. Y pasaban horas, porque para llegar al fondo del mar demoraba, y llegaba un momento que tocaba. Y cuando yo leo este versículo, esa imagen viene a mi mente. Viene la imagen de un Dios que tira nuestro pecado a lo más profundo del mar. Un Dios que no va a volver a recordarnos lo que hicimos. Ese es el perdón bíblico. Ese es el verdadero perdón. El perdón, ¿verdad?, es no contarle a la persona la falta. Paréntesis, porque alguien dice, pastor, ¿tengo que perdonar todo? Sí, pero hay una gran diferencia entre perdonar y olvidar. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, lo puedes perdonar, pero es difícil olvidar lo que sentiste, ¿verdad? Tenés que ser cuidadoso de no hacer lo mismo. Alguna vez alguien se quemó la mano cuando pone ahí, después no la pone más, ¿verdad? O por lo menos tiene cuidado. Pero perdonar, ¿verdad?, es dejar esa cosa atrás, enviar la falta de la persona a lo profundo del mar, ¿verdad?, y no volverla a traer. El diablo tiene tanto éxito para que los cristianos sean rencorosos, porque te vuelve a recordar lo que te hicieron. Y cada vez que tú recuerdas lo que te hicieron, vuelves a vivir el mismo dolor de lo que pasaste. Y eso puede despertar sentimientos que te llevan a darte cuenta que todavía no has perdonado. Hablamos de que tenemos que imitar a Dios en el amor, en el perdón. Y la muestra más grande de amor, ¿saben cuál es? Es perdonar.
La Biblia dice que Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Dice en el conocido Juan 3:16 que es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de manera tan grande al mundo que envió a su único Hijo para que fuera salvo por él. Dios no tomó en cuenta nuestra falta. Hablábamos con los hermanos el viernes en la reunión en el estudio bíblico, ¿verdad? De los hombres. Estábamos hablando sobre la coraza de la justicia y cómo podemos vestirnos de la coraza de la justicia. Y podemos entrelazar esto un poco, ¿verdad?, con el tema de que este amor, ¿verdad?, está mostrado por el perdón, ¿verdad? Y entender lo que realmente Dios hizo en la vida de sus hijos. Dios te perdonó. Dios envió ese pecado, eso es muestra de amor. Y es tan lindo ver en la Escritura que Dios no solamente te salvó y se fue, Él se salvó y te quedó contigo. La muestra más grande de amor es perdonar. Dice acá en Efesios 4:32, dice, al final dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La verdadera marca del amor es el perdón. Es que alguien te hiere, te lastima, pero tú terminas entendiendo, ¿verdad?, que es el Señor el que está en control. No importa si otro creyente o tu hermano te hace algo en contra tuya, no importa lo terrible, lo destructivo, lo injustificado que sea lo que te hacen, Cristo ya pagó por ese pecado. Qué duro de digerir es esto, ¿eh? En el mundo que estamos, que es ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, ahora te la hago yo. Porque es así como muchos piensan, ¿verdad? Pensar en este concepto de que no importa lo que la otra persona haga, que es un pecado, y que Dios ya pagó por ese pecado, ¿verdad? Y si ya pagó y Dios ya perdonó, ¿quién soy yo para estar recriminándole al hermano, a la hermana, incluso al inconverso? A veces nos enojamos, ¿verdad? Nos frustramos, no perdonamos, porque gente que no conoce a Cristo nos hace algo. Ay, hermanos, por favor, si ellos no tienen al Señor, si no tienen el Espíritu Santo, si no tienen esa guía, ¿cómo van a saber lo que es correcto? Si nos cuesta a nosotros hacer lo correcto, teniendo la palabra de Dios, estudiándola, ¿cuánto más aquellos que no conocen a Cristo? Decía mi papá hace muchos años, uno tiene que tomar las cosas como de quien vienen, decía Miguelito. Y la verdad es que no podemos dejar que la ofensa, que alguien que está muerto en delitos y pecados, nos lleve a no mostrar ni el amor, ni el perdón de Dios. En Cristo todos los pecados han sido perdonados. La Biblia dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Efesios 1:7. Entonces Pablo llama a ser imitadores de Dios, en su amor, en la forma en la que perdonamos, y también en ser misericordioso. ¿Sabe lo que es misericordia? Es que no te paguen por lo que haces. Una persona misericordiosa que tiene misericordia es alguien que alguien le hace algo y no le da el pago de acuerdo a lo que le han hecho. Por ejemplo, tengo 3 varones, vienen con unas notas terribles. No les voy a comprar ni un videojuego, ni les voy a sacar a comer afuera, ni nada. Con suerte que comen, ¿verdad? Porque ¿qué lo estoy premiando? O sea, lo estaría premiando por algo que hicieron mal. Eso sería ser misericordioso, ¿verdad? Alguien hace algo malo contra ti y tú le pagas de una manera que no corresponde. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Qué merecemos nosotros, hermano? Nosotros merecemos la muerte. A veces la gente dice, no, que Dios, que no queremos la justicia de Dios, hermano. Nosotros queremos la misericordia de Dios. Si Dios no juzga a cada uno de los que estamos acá sentados esta mañana y al resto del mundo por nuestras obras, estamos al horno. Así estamos. Porque nuestra justicia, dice por ahí Isaías, son trapos de inmundicia delante del Señor. Porque más de lo que queremos confesar, pecamos, y todos lo hacemos, incluyendo el pastor. No sé, hay algunos mucho más espiritual que ustedes. Yo soy uno más de los que están ahí sentados, que por alguna razón el Señor me llamó a predicar y a enseñar su palabra, y esto es lo que Él quiere que yo haga, y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pero no soy más santo, no soy más espiritual. Si me permiten el atrevimiento, diría hasta que soy más bendecido, porque tengo la oportunidad de trabajar estudiando la palabra de Dios. Qué privilegio. Hablaba con un pastor amigo que estaba cansado de la obra allá en Uruguay.
estaba agotado. No tenía ganas de nada. Y lo escuché, ¿verdad? Uno tiene que escuchar. Y que no, que siempre lo mismo, y que la rutina. Y le traté de hacer un ejemplo, ¿verdad? Le dije, mira, ¿cuántos hombres hay en el mundo que les gustaría jugar al fútbol de manera profesional? Y ahí le cambió, ¿verdad? Uruguayo, le hablas de fútbol, ¡ting! Fútbol o carne, ¡ting! Y ya cambia. Y a todos quisimos ser futbolistas. Todos soñamos con ser futbolistas. ¿Cuántos llegan a ser futbolistas? Muy pocos. Unos bendecidos, unos privilegiados. Alguien que Dios tocó ahí con la varita y tienen la oportunidad y Dios los pone en ese lugar y juegan, porque es Dios el que controla todo, ¿verdad? Le decía yo. Sí, me decía. Digo, ¿tú te das cuenta que el privilegio que tenés como pastor? Y ahí hablé un poco más personal. El privilegio y la bendición que tenemos como pastores de pararnos domingo tras domingo, abrir este libro fantástico y enseñarle a las personas lo que Dios quiere de ellas. Predicar la palabra del Señor, enseñar, no puede ser nunca una carga. Y lo quería tanto a mi hermano que le dije, tú tenés que orar. Porque si para ti levantarte, estudiar la Biblia y predicar los domingos se está convirtiendo en una carga, de repente no tenés que estar en el ministerio. Como era uruguayo, nosotros podemos hablar así un poco más fuerte sin que la gente se ofenda. Me dijo, no esperaba esa respuesta. Le digo, pero te estoy diciendo con amor. Porque no hay peor cosa que un pastor que no disfrute la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, yo disfruto estudiar la Biblia toda la semana porque todo esto que le estoy diciendo a usted de que tengo que ser imitador de Dios, que tengo que ser misericordioso, que tengo que ser perdonador, Dios ya me habló conmigo. Yo los cachetazos me los llevo primero que usted. Usted los toma de segunda mano. Ahora, ¿qué vamos con todo esto? A lo que vamos con todo esto es que esto de ser imitador de Dios, de amar, de ser perdonador, de ser misericordioso, no es fácil. Pero en el poder del Señor sí se puede. La vara está alta, como dicen. Dios nos manda, y es más, ni siquiera empezamos a tomar porque no nos da, nos podemos pasar toda la mañana estudiando la palabra porque es fantástica, pero por ahí dice, sed perfectos como su Padre es perfecto. Dios nos manda a ser perfectos. Cualquier cosa fuera de la perfección no alcanza. ¿Y por qué Dios nos manda, yo creo, ese imposible, ese alto? Porque Él quiere que nos esforcemos. Hay cosas que sí podemos hacer, sí podemos ser amorosos, sí se puede amar como Dios ama. Sí se puede ser misericordioso, sí se puede ser perdonador. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá esta mañana tenemos algo o a alguien que perdonar. Porque a veces tenemos esa capacidad, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de guardar las cosas, ¿viste? Y no sacarlas. No tiene que haber perdón. Acá estoy seguro que alguno está pensando, bueno, parece que voy a tener que amar más a esta persona que no me cae tan bien. Capaz que voy a tener que ser más misericordioso. Y déjeme una cosa más, ¿por qué hacemos esto? Porque miren lo que dice, sed imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Lo hacemos en respuesta al amor que Dios ya nos dio. No estudiamos la Biblia como una obligación. Estudiamos la Biblia porque queremos conocer a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. No venimos a la iglesia por compromiso, no venimos porque nos trajeron. Venimos porque queremos conocer a Dios. Queremos venir, queremos conocerle más porque queremos obedecerle. Porque queremos responder al amor que Él nos dio. Obligado no funciona que hagan las cosas, ¿verdad? No servimos, no damos lo mejor a Dios por lo que vamos a recibir. Lo hacemos porque somos hijos amados. Nuestro servicio a Él, nuestro trabajo, tiene que ser en respuesta al amor de Dios. ¿Verdad? Cuando uno le pide algo a sus hijos, no están los niños, deberíamos haber dejado a todos los jóvenes en la escuela dominical, ¿verdad? Uno le pide a uno de sus hijos, ¿puedes sacar la basura? Y tenemos un adolescente. ¿Cómo se creen que reacciona? ¿Sonrisa así? Sí, papá, claro, con todo lo que tú me amás, yo voy a sacar la basura. ¿Y qué más? ¿Querés que lave la loza? Sí, yo lavo la loza. No. Y ahí a uno le da ganas de decir, el manotazo santo. No. Pero verdad que es lindo que nos gusta que usted le pide algo a su hijo y tu hijo te mira y te dice, sí, papá, yo lo hago. Y ellos no entienden todavía, pero cuando sean padres los van a entender, de que nosotros les decimos la cosa
¿verdad? Y nos gusta que respondan en amor, ¿verdad? Que respondan porque nos aman, que hagan las cosas porque quieren, porque obligados van a llegar hasta cierto lugar y después no van a llegar más. Hay veces en las iglesias se comete este error, hermano. Empujamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la verdad, hermano, que si a usted no le brota por el amor que Dios le ha dado a usted de conocerle, de servirle, de estudiar su palabra, mi trabajo acá, para que quede bien claro, mi trabajo acá es enseñar la Biblia. Lo que usted hace con la enseñanza de la Biblia, esa es responsabilidad entre usted y el Señor. El día que se pare delante del Señor no va a poder decir, no, este pastor uruguayo que hablaba medio confundido, ahí no le entendí nada. No, ahí no me va a poder echar la culpa. Ahí va a ser lo que usted hizo con lo que aprendió. Entonces Pablo acá dice que tenemos que responder como hijos amados. ¿Cómo se alegra el corazón de un padre cuando un hijo obedece? Yo creo que el corazón de Dios tiene que llenarse de gozo cuando hay algo que puedo hacer, que quiero hacer, pero como Dios me dice que no lo haga, yo pongo en consideración que su santidad, su amor, lo que Él ha hecho por mí, es más importante que lo que yo pueda disfrutar momentáneamente. En ese momento yo creo que el corazón del Señor se goza. Y aquellos que somos papá, se da ahí de a poquito. Pero de repente están esas lucecitas, ¿verdad? Que tu hijo hace algo solamente porque te quiere. Y no porque está esperando nada a cambio. Dios no es diferente, Él busca lo mismo de nosotros. Entonces vemos que en la primera parte del versículo nos dice que tenemos que ser imitadores. Hablamos del amor, del perdón, de la misericordia. Pero en la segunda parte, el segundo verbo importante, andad, vivid, estilo de vida. Dice, y andar o vivir tengan un estilo de vida en amor. Esa palabra andar, de forma de vida, estilo, es importante para Pablo. Pablo la menciona en varios pasajes. En Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que viváis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el 17, lo vimos hace un par de semanas, dice que esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Un poco más adelante en la carta, lo vamos a ver en 2 o 3 semanas, en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. En Efesios 5:15 nos manda a andar en sabiduría. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El andar, la forma en la que nos conducimos es importante. Hay tanto énfasis en la parte práctica de Efesios en el andar, porque Dios quiere que andemos como tenemos que andar. Hubo un tiempo que Dios quiso poner a Israel como luz a las naciones. A través de la relación que Él tenía con este pueblo especial, Él quería que todo el mundo conociera que existía un único Dios verdadero. Hoy, la luz a las naciones somos nosotros. Y si nosotros no andamos, no vivimos como tenemos que andar, vamos a ser un obstáculo para que las personas lleguen a conocer al Señor. Es triste, pero cuando uno habla, y me pasó ahora que estuve en mi país, donde es un país no cristiano, en el cual cuando antes de contar lo que Cristo hace, tengo que contar lo que los cristianos verdaderos no hacen. Porque la pregunta de la gente no es lo que Cristo hizo por mí. La pregunta de la gente es, ¿por qué este siendo pastor hace esto? Porque este siendo pastor está pidiendo dinero, tiene un jet, tiene una casa. ¿Por qué este que dice que es cristiano hace esto? Yo conozco a esta persona que va a la iglesia, pero hace esto y engaña a la esposa. Entonces uno queda así como abrumado, tiene que escuchar todos los dardos y al final decirle, bueno, está bien. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Tú vas a tener que dar cuenta, no por lo que hicieron los otros. Yo sé que son excusas, pero qué triste que muchas veces, para poder llegar al meollo de compartir el Evangelio de Cristo, tengo que explicar lo que los cristianos no hacen. Cuando debería ser al revés. Deberíamos vivir de esta manera, deberíamos vivir, ¿verdad?, en amor, en perdón, en misericordia. Deberíamos vivir de una manera que la gente diga, yo quiero ver, quiero hacer lo mismo. ¿Qué tiene esta persona de diferente? ¿Sabe qué es aún más triste? Hay una secta, porque es una secta. Los testigos de Jehová son una secta, ni piense por un segundo que son cristianos. Punto. No hay. Ellos no creen en Dios,
no creen en Jesucristo como Salvador, es una secta, comenzó con una desviación hace muchísimos años atrás. Pero ¿sabe lo que ellos tienen? Los testigos de Jehová tienen una actitud y una vida moral que atrae a las personas. Ellos predican por las razones equivocadas, ¿verdad? Ellos predican porque quieren ganarse un pedacito del cielo y quieren entrar, no están seguros. Pero la vida de los testigos es una vida moralmente correcta. Para afuera muestran amor, se quieren, se cuidan. Hasta que uno quiere salir de ahí, cuando uno quiere salir, ya ahí le hacen la cruz y nunca más le hablan, ¿verdad? Pero yo a veces pienso, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos vivir y actuar y ser lo mismo si nosotros tenemos la verdad? Si nosotros tenemos el Evangelio salvador y transformador, ¿por qué no podemos vivir de una manera que la gente vea con nuestros errores y horrores a veces? Que la gente vea y diga, hay algo diferente en esta persona. Vive en amor, anda en amor, perdona como nadie más puede perdonar, trata con misericordia como nadie más puede tener misericordia. Tiene ese amor que no importa lo que él ama igual. A veces llega hasta ser frustrante. Hay una cosa que ya parece epidemia. Uno llega a cualquier aeropuerto del mundo y cuando llega está los dos testigos de Jehová ahí con un cosito así, quiere estudiar la Biblia. Y están enseñando mentiras. Y nosotros que tenemos la verdad, no, nosotros no, estamos en otro. A veces es frustrante esas cosas. Por eso yo creo que Pablo hace tanto énfasis en ser imitadores, en andar en amor. Y es difícil andar en amor. Claro que es difícil. Claro que es difícil amar a alguien que no te ama. El amor, para los más jóvenes, el amor no es un sentimiento. Los sentimientos se van. Las mariposas se van del estómago a los 6 meses y después queda el compromiso. El amor es una decisión. No crea esa mentira que alguien se acerca y le dice no te amo más, no te quiero más. Mentira. Esa persona no quiere estar más contigo. No decidió seguir estando contigo y decidió otra cosa. Eso de las emociones, el sentimentalismo, no va en la vida del creyente. Nosotros amamos porque uno decide amar. No es algo a veces que te nace. Yo creo que el amor que más cuesta es el amor que más produce beneficios para el reino de los cielos. ¿Usted cree que a Cristo le gustó bajar del lugar de su Padre Celestial, vivir una vida dentro de los hombres, entre los hombres pecaminosos? Ser culpado, ser vituperado, ser insultado, ser escupido, ser golpeado, ser crucificado. Estaba sumamente feliz. Por eso cuando estaba en el huerto de Getsemaní oró hasta el estrés, la sangre, dice, caían gotas de sangre. Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. La gente tiene que ver algo diferente, tenemos que tener un andar en amor. Déjeme leer en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La vara es alta, es difícil, pero el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cuántas veces ha parado a meditar en la verdad de que parte de Dios vive en usted? Claro que sacado de contexto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que habla de otra cosa, ¿verdad? De que sabe cómo contentarse. Pero de cierta manera, hermano, el Dios Todopoderoso vive en mí. Él me escogió, Él me salvó. Y dice que ha sido derramado el amor de Dios. Lo que es imposible es dar lo que uno no tiene. Uno no puede esperar que un no creyente ame a la manera que Dios quiere que ame. Pero un creyente sí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe que el amor, ágape, este amor que Dios nos pide, ¿verdad? Es un amor contagioso. El amor engendra amor. El amor nos capacita para amar a otro. Ese fue el tema de la segunda oración que hace Pablo en Efesios, que lo vimos hace meses atrás. El amor no tiene que ser algo que se manifiesta de vez en cuando, es una constante. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es la marca del creyente. Y una vez más, hermano, el amor no es emoción, el amor no es sentimiento, el amor es decisión.
Uno puede amar si uno decide hacerlo. No creamos más la mentira del mundo. Las veces que ha llegado matrimonios al salón de consejería y alguno de los dos dice, pastor, yo no lo amo más. Y yo la miro o lo miro, mentiroso. Tú no querés amarlo más. Quienes reciben la naturaleza de Dios a través de Cristo, también reciben el mandato de amar como Dios ama. Un cristiano que no ama está viviendo contra su propia naturaleza, está viviendo contra la naturaleza de Dios. Y mire más de este amor. Dice, y nos da el ejemplo de Cristo. Es un amor, ¿verdad?, que tiene una entrega personal. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor que Dios pide es un amor sacrificial. Cuesta, no es fácil, requiere de una entrega personal. Cristo dice que nos amó y nos amó hasta el final. Ahora, hay algo interesante también y para redondear un poco la idea, se entregó a sí mismo y hay un montón de versos que tenía, ¿verdad?, sobre el amor, pero estamos sobre la hora y quiero ser justos con el tiempo. Vemos que este amor tiene una entrega personal, pero hay un tipo de amor que agrada a Dios y un tipo de amor que no agrada a Dios. El amor de Cristo agradó a Dios porque fue una entrega personal, porque Él dio su vida. Dice en el 5.2, dice a sí mismo, que se dio, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue un sacrificio acepto. Cuando Cristo se entregó a la muerte por nosotros, hizo una ofrenda, fue un sacrificio. Subió delante de Dios, ¿verdad?, como algo agradable, como algo que le placía. Las palabras ofrenda y sacrificio, ¿verdad?, son prácticamente sinónimas y cubren una gran gama de significados. Y vamos a mirar acompáñenme, no está, pero lo vamos a mirar. Vamos a Hebreos capítulo 10. Acompáñenme en su Biblia, Hebreos capítulo 10. Miren lo que pasa cuando el pastor se va de vacaciones. Hebreos capítulo 10. Quiero que vean conmigo del versículo 10 al versículo 14. Déjenme leerlo y vamos a hablar un poco más de este sacrificio perfecto. Dice el escritor de Hebreos, porque no se sabe, algunos dicen que Pablo, pero Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a empezar del 9. Está Cristo hablando y dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Este corto pasaje nos explica por qué la ofrenda de Cristo subió delante de Dios como olor fragante. Fue suficiente. La muerte de su Hijo, del hombre perfecto que nunca pecó, fue suficiente para poder pagar, ¿verdad?, por nuestro pecado. Los que llevamos un tiempo sabemos que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Pero ojo, en esta nueva dispensación, ¿verdad?, Dios no se goza tanto en los sacrificios, en lo que hacemos. Él se goza en nuestra obediencia, en lo que has demandado de nosotros. Cristo, la ofrenda fue suficiente, subió delante de Él porque se hizo una vez y para siempre.
Y si hay alguien que no cree que la salvación no se pierde y tiene la idea de que uno puede perder lo que Dios ha hecho, ¿verdad? De que Dios miente porque Él dice que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, ¿verdad? Tiene que leer este pasaje. Acá dice que el sacrificio de Cristo fue hecho ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ese fue el sacrificio que subió como una ofrenda de olor fragante. Los sacrificios antes se ofrecían en el Antiguo Testamento y ¿qué pasaba? Había que volver, ¿verdad? Incluso el sumo sacerdote cuando el día del Yom Kippur entraba al lugar santísimo, entraba una vez y él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, limpiarse él mismo para poder ofrecer por los otros. Y el año que viene tenían que volver a hacerlo. El sacrificio de Cristo fue totalmente perfecto. Ahora, cuando volvemos a nuestro texto aquí en Efesios, vemos que dice que tenemos que andar en amor, que tenemos que ser imitadores, que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, nosotros tenemos que entregarnos también y tenemos que ser una ofrenda delante de Dios. Se le viene la idea de Romanos 12:1, ¿verdad? Que tenemos que entregar nuestros cuerpos, que tenemos que renovarnos en la mente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como algo que, un aroma agradable, un perfume que sube delante de Dios. Qué gran tragedia cuando tenemos personas que no viven de esa manera. Que su forma de vida está más identificada con aquellos que no tienen a Cristo de que con aquellos que tienen al Señor. Que en vez de defender una fragancia agradable, levantan un olor de pudredumbre. Y otra vez estos pasajes son tan poderosos, hermanos, porque nos tienen que confrontar con la realidad de que tenemos que vivir lo que creemos, de que no alcanza con conocerlo, no alcanza con hablarlo, hay que vivirlo. Hay que vivir este amor. Qué tragedia si los creyentes en vez de practicar el verdadero amor como nos dice, ¿verdad? Lo único que nos enfocamos es en el rencor, en lo que esa persona me hizo. Esto va a salir en Facebook, así que probablemente me va a tener problemas con mi familia, pero no importa. Una de las cosas que me sorprendió, después de haber estado 23 años fuera de mi país, es la cantidad de gente que se pelea, se enoja y nunca más se habla. ¿Me ha pasado eso? Se pelean, se enojan, y he hablado con amigos, compañeros. No, sí, mejor, estoy peleado con mi hermano. Y yo, perdón. Ojalá yo tuviera a mi hermano en la misma ciudad para poder pelearme con él. Tengo que escribirle por WhatsApp para pelearme y no me responde. Pero la verdad que imagínese un creyente que vive así. Y hermano, créanme que eso pasa en las iglesias. A veces los hermanos se enojan por iba a decir una palabra, tonteras, no sé qué tan fuerte cae. Por cosas que no tienen importancia. Y se mantienen enojados por tiempo. Imagínese un creyente que vive así, con ese rencor, con esa amargura, despidiendo un olor a podrido. Putrefacto se me hacía complicado de decir. Eso es lo que es un creyente delante del Señor, que es lo opuesto a lo que nos está diciendo aquí. No es un olor fragante, no es un olor agradable, no. Y qué triste un creyente que viva así. Que esté vestido de ropas, que tenga todo lo necesario. Imagínese vestirse de la forma más hermosa para ir a una fiesta y cuando sale terminar revolcado en un chiquero. Bueno, así son muchos creyentes. Y Pablo creo que toma este pasaje y lo que vamos a seguir, porque después se pone más duro. La semana que viene me quedo yo solo. Porque la semana que viene dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni truanes. Hay una cantidad de cosas que el hombre nuevo que anda en Cristo tiene que desechar. Pero antes de desechar, quedémonos con lo positivo. Quedémonos con que tenemos que ser imitadores de Dios. Que tenemos que ser misericordiosos como Dios lo es. Que tenemos que ser perdonadores porque la marca del perdón es el amor y tenemos que andar en amor. Que tiene que ser un amor sacrificial, un amor que cuesta. Y no solo eso. Un amor, una forma de vida que sea agradable a Dios. Y acá cada uno tiene que ser sincero con el Señor. Cuando estás a solas con Él, en oración, conversando, ¿verdad? Porque hay un momento en el cual el silencio llega, ¿o no?
Cuando los niños no están en la casa, ¿verdad? Es como que a veces uno escucha así, papi, papi, se extraña a veces que lo están llamando cada 5 segundos. Papi, tengo hambre, y es el silencio total. Pero cuando llega el silencio total, es cuando uno de los pensamientos vienen, ¿verdad? Y si tienen la bendición de tener 3 varones en mi casa, el único momento que llega a la tranquilidad es cuando estoy a punto de dormirme. Pero cuando está en ese momento, sea cuando recién se despierta, sea cuando está solo, sea cuando va manejando, si no pone música, no ponga música, deje el teléfono ahí, va a ver que los pensamientos vienen y esté con el Señor solo. Usted puede decirle a él, Señor, yo te estoy imitando a ti. Señor, yo estoy amando como tú quieres que ame. Padre, mi vida está desplegando un olor fragante. Estoy siendo un perfume francés, agradable delante de ti. Estoy siendo agua de cloaca. Estoy mostrando amor, estoy mostrando misericordia, estoy mostrando perdón, o estoy viviendo una vida egoísta. Y es en este momento cuando la palabra de Dios se hace real. Si la palabra del Señor llega acá, va acá, y no te mueve a hacer algo, es que no la entendiste. Y esto es lo más lindo del Evangelio, es que cada uno de los que estamos acá tenemos nuestra propia relación con Cristo. Él te conoce, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás haciendo, Él sabe las intenciones de tu corazón. Dice la palabra que Él sabe, la palabra que va a salir de nuestra boca antes que nosotros la digamos. Qué bueno me podría decir, así de repente uno no mete tanto las patas hablando, ¿verdad? Pero la verdad es que esto es entre tú y el Señor. El mandato, la enseñanza es sumamente clara y podríamos haber resumido esto en 5 minutos. Los hijos de Dios deben imitar a su Padre como hijos amados. Los hijos de Dios tienen que andar en amor, con entrega. Un amor que sea con entrega y agradable a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, de abrir tu palabra, Señor, de ver cómo tú nos hablas a cada uno de nosotros. Gracias por la exhortación, por el mandato, porque podemos entender, Señor, que no podemos andar, no podemos vivir, no podemos hacer las cosas que la gente que no te conoce hace. Padre, yo oro que tú nos ayudes a vivir una vida en la cual las personas puedan vernos, puedan ver un ejemplo, puedan ver un reflejo. Padre, ¿cuántas personas hay alrededor nuestro que quizás nunca puedan abrir una Biblia? Y lo más cercano que estén de conocer a tu Hijo sea por nuestras acciones, por nuestras palabras. Yo oro, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera que te agrade. Pero también, Señor, siendo consciente de que estamos en este tiempo, en esta ciudad, en este país, en este lugar, para compartir con las personas que hace 2000 años, 2000 y poco, nació un hombre en Palestina que vivió una vida perfecta, que fue el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, para poder subsanar, para poder pagar algo que para los hombres era totalmente imposible. Padre, que el conocimiento de saber que estamos en tus brazos, que tenemos un Padre que nos ama, nos lleve, Señor, a tener en nuestro corazón la misma empatía por aquellos que no te conocen. Por aquellos que van caminando, Señor, a una eternidad separada de ti. No somos especiales, Padre. Hemos sido bendecidos con el privilegio de conocerte, de saber que nuestra vida está en tus manos y que tú nos has puesto en este lugar con el propósito claro de poder alcanzar personas para Cristo. Es lindo conocer tu palabra, es lindo estudiarla, pero aún más lindo poder compartirla con aquellos que no te conocen. Queremos orar, Señor, como iglesia, de que tú nos puedas usar en este tiempo para alcanzar a tantas personas que están en este lugar, que viven día a día y que no saben que un día van a tener que enfrentarse al juicio, a dar cuentas por sus obras y que sin Cristo no hay esperanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, quédate con nosotros en el resto del servicio.
y pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú, Señor, eres el Señor, para la gloria del Padre. Oramos y pedimos todas estas cosas. Nos alegra que hayas escuchado este mensaje de edificación. Nos vemos muy pronto.